Dionisia, Demetria, Marcial, Tus, Modesta, Juan de las Nieves, Carlota, Jorge Siriaca, Carmen Grisel, por el Padre Carlos, Padre Casimiro, por todas las almas del purgatorio. Niños difuntos: Jorge Daniel, Lisa Cecilia, Nael Ángel, y por todos los niños no nacidos.
Alabado sea Jesucristo. Tema: orar y caminar juntos en la iglesia. Hermanos, bienaventurados los que vienen a cumplir en todo la voluntad del Padre. En este octavo día del novenario, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, la palabra del Señor nos deja ver la inmensidad de su amor, expresando con insistencia en su oración para que seamos uno, así como Él está en el Padre y el Padre está en Él. Hoy recordamos también a San Bonifacio, obispo y mártir, un monje inglés, considerado el apóstol de Alemania. Hoy nos acompaña el padre Víctor Cabañas. Con gozo y esperanza iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, tú eres siempre mi dicha y encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz, tú eres siempre mi dicha y encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz. El santo sagrario tu mora, me bendices doquiera que voy, y me dice, yo soy quien te adoras, nada temas, contigo yo estoy. Y me dice, yo soy quien adoras, nada temas, contigo yo estoy. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nosotros. Qué lindo volver a encontrarnos hoy. Después de mucho tiempo me llamaron. Va, eres va pena. Pende posible ascendiera. Umene bellema era y cabaña siempre más de tarde ya lleva. Bueno, pero es lindo verdaderamente encontrarnos. Pero yo sé que ustedes son muy misericordiosos, lleva, porque pereco voy al Sagrado Corazón de Jesús. Imagínense, la gran misericordia, el amor de Dios. Eso es lo que nosotros queremos comunicar y queremos vivir. Hoy, ¿en qué día ya estamos aquí en la comunidad de ustedes? El octavo día, el octavo día. El viernes nosotros sabemos que tenemos esta gran solemnidad del corazón de Jesús. Y así que ya hicimos todo un camino. A Santo 8 días yo a Andrés. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra Eucaristía, vamos a rezar por todas nuestras intenciones y especialmente para que seamos también misericordiosos. Necesitamos ese amor, ese perdón entre nosotros en la comunidad. Y hoy queremos dar gracias desde el corazón más profundo por Analía Belén, que cumple 12 años. ¿Dónde está Analía Belén? 12 años que cumplimos. ¿Dónde va a estar? Allá está, un fuerte aplauso. Mirá, está en el coro. Pero qué bien. Así me gusta. Que los adolescentes también participen así de la comunidad y formen el coro y formen todas sus actividades y grupos. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Ñañe Zumbaiteta, ñañe Moita, frente al Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor y misericordia en el corazón de tu Hijo muy amado, concédenos que de esta fuente inagotable del corazón de Jesús alcancemos la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina, fortalece y santifica. Nos da a conocer al Hijo en su caminar por medio de su mensaje. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una sola esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su
que todos sean uno, como tu Padre está en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Viva el Sagrado Corazón de Jesús y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Muy bien. Ya voy a misa, pues ahí te llevas a ñañemongueta a mí, sobre esta hermosa palabra del Señor, octavo día mañana, como nosotros vamos caminando y como les dije, hacemos un camino de santidad, orar y caminar, orar y caminar juntos en la iglesia. Dos palabritas esenciales que tenemos que tener siempre en cuenta. Lo primero, el hecho de orar. Palabra rezar. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? ¿Y para qué nos sirve el ñemboé? El ñemboé, el orar, el rezar, nos sirve para que nosotros podamos sensibilizarnos. Una persona que reza, una persona que se pone ante el Señor, evidentemente que después, enseguida, oye esa pea, oye esa cuá, va, eva la ñico te imagina, peñanderoga, pues veña, oye, pues no, peñan de familia, a ver un poco la relación con tu esposa, la relación con tu esposo, cómo estamos en esa relación. Pero si no somos personas que rezamos, si no somos personas que nos arrodillamos ante el Señor, si no somos personas que le dedicamos un tiempito ante Dios que nos quiere y que nos ama, entonces nosotros no vamos a ser nunca sensibles. Upeago dice sensibilidad. Upeago dice la ñande pueda que upeago dice entonces ya yesa cua ya yesa pea va evala oñecote vea. Entonces, queridos hermanos, tenemos que volver a esta hermosa, no es solamente una tradición en nuestras familias. Si por ejemplo, gracias a Dios, tuve en mi casa y en mi familia esta dicha, ¿verdad? De poder haber recibido de mis padres y sobre todo mi abuela que vivía todavía, todos los días que todos los días el rosario. Ahora yo mitad y ¿cuántos años teníamos? De chiquitito, 6 años ñanduy. Y claro, uno a los 7, 8 años ya comienza ya a entender un poco más.
a los 9 años, a los 10 años, mía, mitaí, acá, atado, lo que sea, rojola, tu paove, en mi oíla ceroga, 3 cuadras, 300 metros. Ajá, y que hoy bebe la colegio, ve. A todos los días hay como monaguillo. A ver, imagina, estos monaguillos con allí, tú ya te imas con ahí, bigote pama. Bueno, pero ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen, esa es la sensibilidad, queridos hermanos. Bueno, siempre, ¿de dónde nacen las vocaciones de la familia? ¿Por qué? Y porque sabemos rezar. Una familia, queridos hermanos, que no reza. Una familia que no se arrodilla ante su santo, ante su repisa, ante la cruz del Señor o ante el Sagrado Corazón de Jesús. Pemopo, ala bendepo, todos los que tienen su estatuita del Sagrado Corazón de Jesús en su casa, pemopo, ángel, pelle castiga, petetase. Pepe, en cada casa, que parece que parece que santo, pico la ve, cuando ve, que la venderoga ve a su mismo patrono. Todito tiene que tener. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, porque yo viví 10 años en la tierra de Jesús. Israel me conoce, Jerusalén. Está, ¿verdad? También. Y ahí en uno de los lugares cerca de Belén, Bet-Sahur. Y ahí, queridos hermanos, y justamente en ese lugar, yo me di cuenta que había en cada casa, ellos ponían, ¿saben a quién? Y santo patrono, San Jorge. San Jorge, el gran patrono de ellos. Y entonces, justamente porque San Jorge pues es contra el mal, ¿verdad? El que lucha, ahí sobre su caballo, con la espada, el dragón ahí abajo, hoy Cutube y Ñacabe. Bueno, pero me llamó la atención porque en cada casa cristiana, ahí en Bet-Sahur, yo veía esa devoción que tenían a su santo, ¿verdad? Y en toda la ciudad, ahí oí la y barrio Mibe y parroquia Mibe, ¿verdad? Sino que en toda la ciudad de Bet-Sahur, esa gran devoción a San Jorge. Bueno, Haupeisan ahí coñande, sigo hay cual añanderoga bellare cojala añande repisa cuera lleva. Vemos a la penderoga pero cual y repisa la y santo cuera. Vamos a ver un poco, eso espero que anishene. Bella Plaza Baiteta Meina, infierno BBJC. Bueno, está bien. Hay que tener verdaderamente y hay que tener, por eso, porque cuando te está diciendo aquí, orar es el primer elemento. Pero el orar es, queridos hermanos, simplemente para que nosotros podamos entonces, ¿qué cosa? Y podamos sensibilizarnos, ¿verdad? A la gracia del Señor. De tiempo, los obispos de la iglesia de este año 2024 le tenemos que dedicar a la oración en familia. Y qué más lindo lo que ustedes tienen justamente arrodillarse nada más y nada menos ante Jesús, que es nuestro Salvador, que tiene este corazón tan misericordioso. Vaya bañandera juega llevado ñanderea eve. Esto es demasiado importante, demasiado lindo. Así es que yo les encargo a ustedes verdaderamente como comunidad, porque tienen una misión importantísima de hacer que la misericordia y el amor de Dios reine entre nosotros. Y ahí ya va a venir la primera prueba. Y ahí ustedes van a ver los frutos de la oración. Porque cuando somos sensibles, entonces vamos a ver las necesidades que hay aquí en nuestra capilla, en nuestra zona. Mo bebé la vende corapina, ave, vaya va bebe guaina, vaya gua gente, vagina ñandé, vaya gua familia, vagina ñandé, ña punuña, haya cuea, haya esahina, ma va y conteme, ma balando uya la tupa ove, ma va la juventud, hoy coye escarria, hoy co en la caña, hoy co en la droga, hoy co en el viroreí, o lo que sea. Más papel familia y cotemevea, de ahí con lo cotemevea solamente de plata, queridos hermanos. Algunos y catú ahí y ricos, pero sin embargo están amurallados y están encerrados ahí. Porque todos somos comunidad. Y ahí está, queridos hermanos, el segundo elemento. Orar de este día. Segundo, caminar. Esta es una palabra bíblica que aparece tantas veces. Jamala o guatá.
¿Saben quién es el primero que aparece caminando? Pea hebreo be Biblia be ya es halaj. Pe mi se entiende, parece ya hebreo be. No. Hoy pon ya eso. Da bella plaza mo. Ahí la hebreo verá. Peña cuata hoina. Halaj. Jamás dice la halaj. De ahí viene lo que los judíos después tienen el halaká, por ejemplo. Halaká es la enseñanza, el catecismo, el halaká, un camino que hacemos. Interesante, vea. Y entonces, queridos amigos, el segundo elemento que hoy la iglesia nos está proponiendo aquí es el halaj, el caminar. Ubiaje y se ñandéndiga tú y la ya pues está con los brazos cruzados. Y Dios es el primero que sale a caminar. ¿Saben cuándo aparece la primera vez ese verbo? Justamente en el capítulo 3 del Génesis, versículo 8. Después del pecado original. Dice que el hombre, Adán y Eva se encontraron desnudos, se hicieron taparrabos y después ellos están ahí teniendo miedo de Dios. Y Dios, dice, aparece, versículo 8, aparece caminando a la hora de la tarde por el jardín, caminando. Qué lindo que es, porque esta misma reflexión lo hace también nuestro Papa, el Papa Francisco. Él dice, iglesia en salida. Y andeica tuya la iglesia que camina. Pero upeana la yaguatajanguango número 1, niña de la niña porque de allá ya te bebé. Nos decía orar. Porque ñandela nañañe sensibilizaino, da yesa cuaino, anda yesa peaino lleva, hanañane kine, iramo. Entonces diga tu mo allá boco jalaj, ñande ya lo llevó. Dios el primero que camina. ¿Y qué es lo que hace? Se va a buscarle al hombre. Le busca al hombre que está en el pecado. Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles del jardín. Mira qué lindo. Dios es el primer misionero. Dios, apea la misericordia. Apea perecó demasiados elementos, porque después en la Biblia, en todo momento, pemañamija peleana oíse San Lucas. San Lucas, desde el primer momento le van a encontrar a Jesús, halaj, caminando. Jesús que entra a Jericó, se encuentra con Bartimeo que está sentado al costado del camino. Jesús, hijo de David, envíame, o sapucay, o guatao hoy. La gente, o continuante, no penáis, Jesús le dice, está veo, David, duibio lo cogina. Faltaba sensibilidad. Faltaba escuchar que hay muchos que gritan, tal vez gritan en el silencio, queridos hermanos. Estaba en la cotidiana de Reina, entonces por eso que es linda esta devoción que ustedes tienen aquí en la capilla, en el barrio de ustedes. El Sagrado Corazón de Jesús. Porque es el corazón del Padre que después se acerca al Hijo que necesita. Pero para eso, ya no voy a que no haya peña Z. Número 2, caminar. Y el Papa Francisco nos vuelve a insistir tanto. Salgan, iglesia en salida. Ani que pepitase ave mejarojina. Toujicuay. Oye, por eso toujicuay. No. Tenemos que ser nosotros los primeros, y en la medida en que los entusiasmamos y también le transmitimos esa sensibilidad de Dios, entonces bebé gusta ahí, a bebé gusto está, bebé ñon die pa, entonces ya llevamos que lleva y vamos a adorar a Dios. Tercer elemento, juntos. Ay. Me anda ahí fácil va. Pues una vez ñande cuatis años se tereña. Ñamba por se veña deño. Se va. Ayuda a ver, ese vaya por. Sabe ese peñe mondimo oína. Porque quiere decir que bebe ya guayna. Bebe y come acá uno bella por la bella posea. No, señores. Juntos. Ya tengo ya le come música y por ahí tea. Ya se me iguaba. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Bueno, Pepe, vente porque Pepe pura y terei. No, mentira, a mí me venía esa anima. Se nada taitado, imagina. Te joco ahí para ahí, No, queridos hermanos, qué lindo que es. Pero esa es, juntos como hermanos. Incluso nos dice Londas, ahí la coa peñón de la ñaguatata ñón diezina. Porque dice miembros de una iglesia, y ese va a ser el cuarto punto, queridos hermanos. Miembros de una iglesia.
juntos tenemos que caminar. Para eso están nuestras autoridades, para eso están los que se ponen al frente de la comunidad. En primer lugar, nuestro señor obispo. Aquí dependemos de la diócesis de San Lorenzo. Va a ser la de obispo, Monseñor Joaquín Robledo. Bueno, qué lindo. Entonces, saber, entender, saber. Pero el obispo no puede estar por todas partes, porque tú y entonces le delega ¿a quién? Al cura párroco. El cura párroco. ¿Va a ser de cura párroco? El padre Arturo, ¿sabéis? Ya polaco, veina. Ya na pronuncia cuál, más. Guani bebé de la entende. Bueno, pero por lo menos veis cuál la jera lleva Arturo. ¿Cómo? Donieski. Doniek. Bueno, hace ya otra vez Arturo lleva. Le pronunciaba ahí la cerera y Bueno, queridos hermanos, pero ahí está la representación. Juntos tenemos que escuchar, tenemos que saber qué nos dice, qué nos pide la iglesia, qué nos pide Jesús. Ciertamente que también con nuestras limitaciones, nuestros errores y todo lo que un obispo, un sacerdote o alguien que está al frente. Y después ya tenemos los representantes aquí. Seguramente que ustedes tienen sus diáconos, seguramente que ustedes tienen los celebradores de la palabra, seguramente que ustedes tienen sus ministros extraordinarios de la comunión y así. El que es representante y el que tiene que llevar adelante la comunidad. Entonces todos, queridos hermanos, catequistas, agentes de pastoral, los grupos. Entonces ustedes se la juntos. Dicatú entonces ñandela yaguatasecu, cuántos años ya es donde no ponemos lo esencial y lo fundamental. Mire que en la palabra de Dios, el evangelio que yo leí, yo ni voy a entrar ya porque, o si no, coña de pucuetita, aveñan de coembata, porque esta lectura de San Juan dice lo que todos sean uno. Upeago y nalañante ya acá. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a tu palabra creerán en mí, que todos sean uno. Y repite 3 veces, Señor, que todos sean uno. Y eso quiere decir que tenemos que caminar juntos, sensibilizarnos. Luego, en ese caminar del sensibilizarnos, vamos haciendo. En el camino se va haciendo los bueyes. Así también nosotros, queridos hermanos, vamos creciendo y vamos de a poquito. Pero para eso tenemos que transmitir ese espíritu y ese deseo de ser uno. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Seguramente que nosotros después desde el cielo vamos a ver los frutos que hoy nosotros plantamos. Pero todos somos responsables. ¿Cuántos años tiene esta capilla? ¿Año venía fundado con capilla? ¿En qué año comenzó? Iba la benedictoria. Se ha aplazado 6-0 bebereta. Nadie sabe. No hay ni uno que fue fundador de esta capilla aquí. No vino. ¿Viste? Quiere decir que ustedes ya son hijos, o ya son nietos, o bisnietos, o tataranietos. Bueno, pero me veré con la vende historia, porque viste, quiere decir que nosotros, queridos hermanos, hoy estamos usufructuando, ¿qué cosa? El hecho de que otros estuvieron caminando juntos antes que nosotros y supieron legarnos y dejarnos a nosotros esta maravillosa capilla, esta maravillosa iglesia que ustedes tienen aquí, que ustedes están hoy viviendo. Pero ustedes se tienen que comprometer, también nosotros, de seguir caminando juntos. Y termino, queridos hermanos, porque dice que tenemos que caminar en iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega, eclesia ya era griego, ve. La eclesia dice reunión de personas. Atiguazú dice la eclesia. Quiere decir que la iglesia no son las paredes, los muros, lo que nosotros construimos, sino que la eclesia somos nosotros las personas. Así es que tenemos que caminar juntos en comunidades. Ñandé, peñande Atiguazú, la ñandé ya apoya ave, ñañambate, catujanguay ñañendu peñande yarañe. A peñande yarañe ñajenduriré, upe peñande ñañe punuta ya calcula. Ya guapita ya calcula ñajendu ya esta peisa se aguatana con ambas con ala se yapona. Así es que, queridos hermanos,
hoy ya en este octavo día, vamos a pedir esta gracia al corazón misericordioso de Dios. Que podamos volver a arrodillarnos, a rezar, orar de corazón. Porque ese acreí nos va a salir y nos va a empujar a todos nosotros como comunidad para que podamos caminar y buscar a esa oveja perdida. Pero lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer en iglesia. Que así sea. Viva el Sagrado Corazón de Jesús y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar ahora nuestras intenciones. A cada invocación respondemos: escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que con bondad y valentía sea siempre instrumento de bondad de todo el pueblo, oremos. Por nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que sigan predicando el amor de Cristo, repartiendo su mensaje en todo momento, siguiendo siempre la voluntad del Padre, oremos. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu de la verdad les asista y gobiernen con sinceridad y coherencia, oremos. Por los enfermos y necesitados, para que conozcan a Dios mediante sus dolores y aflicciones y sean uno con Él, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que seamos gestores de unidad para los demás, dando testimonio del amor de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentamos el pan y el vino, especies que se convertirán en alimento de vida eterna, junto con ellos nuestras ofrendas. Permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Hoy traigo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. De toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que nos abres los tesoros infinitos de tu amor, en el corazón de tu Hijo traspasado por nuestros pecados, te pedimos que al presentarte el homenaje de nuestra devoción, cumplamos también el deber de una digna reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros por amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, pidiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. El que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los que evangelizan tu pueblo, especialmente esta comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, hoy especialmente de tu hija Anaí Belén,
que te agradece sus 12 años de vida. Bendícela y que pueda ser siempre educada en el camino del amor y la misericordia. Acuérdate también, Señor, de cada uno de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza en la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y con ese corazón, sobre todo, del Sagrado Corazón, que nos invita a rezar por todo el mundo y por toda nuestra comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y nos damos un abrazo de paz misericordioso en Jesús. Bueno. Aba angay para pewi juberco Jesucristo tu pañam de yara obeshara trae ya los otros. Trae los otros. ¿Cómo veo eso, acolito? Bueno, y trae entonces. Juberco Jesucristo tu pañam de yara obeshara Ava angaipa arapewi ore guaguape. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesucristo manifiesta su amor a través de la Eucaristía. Acerquémonos con fe a recibir al Cordero de Dios y ser uno con Él si estamos en gracia.
esperanza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre los labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Mi esperanza la pongo solamente en ti. En ti espero, no me defraudarás. Mi esperanza la pongo solamente en ti. A ti clamo, tú me escucharás. Jesús, me rindo ante ti. Mi vida la pongo en tus manos. Doblo mis rodillas, abro mi corazón. Tus palabras arden en mi mente. Te amo, Señor. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Alabado sea Jesucristo. Damos gracias a Dios por este octavo día del novenario al Sagrado Corazón de Jesús. También damos las gracias a Dios, al Sagrado Corazón de Jesús y a nuestra Madre Santísima por la vida del Padre Víctor Cabañas. Gracias, Padre, por acompañarnos este día. Responsables del día, hombres valientes. Les hacemos un caluroso aplauso.
Invitados, Movimiento Familiar Cristiano, MFC. Grupo Jesús Misericordioso de la Parroquia Virgen del Rosario Reducto. Colegio y Escuela Don Bienvenido Osorio. Y nuestra capilla invitada del sector es Jesús Misericordioso, que hoy nos acompañó en el servicio de liturgia y que también tiene este maravilloso coro. Muchísimas gracias. Una vez más, para invitarles, seguimos teniendo todos los días Santa Misa, mañana vamos a tener y después ya nos quedamos con nuestra vigilia esperando las 12 de la noche para festejar todos juntos, como decía el Padre, como iglesia, el día de nuestro santo patrono, el Sagrado Corazón de Jesús, quien nos invita a estar en su presencia. El viernes, si Dios permite, salimos en procesión desde las 5 de la tarde puntualmente por la avenida Caaguazú. A lo largo y ancho de la avenida vamos a estar llevándole a nuestro santo patrono. Pedimos que adornen sus casas, que pongan unos altares, que el Señor nos visita a domicilio. Amén. Entonces vamos a llamarle aquí a Anaí Belén. ¿Dónde va a estar Anaí Belén? Vení aquí, le vamos a dar una bendición especial. Hoy agradecemos esta vida tan importante. Vamos a aprovechar para rezar por todos nuestros adolescentes. Vení aquí. Entonces vamos a darle una bendición. Bueno, yo aprovecho también, además de agradecerle a ustedes esta linda invitación de poder compartir con ustedes la fe, porque pea la yeyapoina. Asimismo, como hoy la palabra del Señor nos decía a todos, el orar es lo primero. El sacerdote también necesita rezar mucho por su pueblo, por su gente. Yo les prometo también mis oraciones a ustedes. Se mando hoy bendecir porque no es la primera vez que estamos aquí. Fíjate que hoy es la tercera vez ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tercera vez por ahí ya. Bueno, y entonces eso es lindo. Y hoy ya estamos aquí presentes nada más y nada menos que con el primer canal católico que tenemos, Ñande Yarañe. Hace 2 años que comenzamos esta gran, yo le digo entre comillas, esta gran aventura, pero que lo llevamos todos juntos como iglesia. Y necesitamos que también ustedes como comunidad apoyen siempre todo lo que es la evangelización por los medios de comunicación. Gracias a Dios estamos llegando. Ustedes saben que en este mismo momento esta misa aquí en nuestra capilla depende famoso Formalina. Más de 100.000 personas, televisores, en este momento están encendidos mirando esta misa, acompañándonos. Así es que porque si no, ya lleva. Acá hay que vender focabe, depende, no vamos a ir a ambas y bueno, pero eso es lindo, ¿verdad? Como iglesia, y entonces se conoce que ustedes son una comunidad que reza, una comunidad que camina juntos. Y eso es lo que tenemos que ver en todo nuestro país, animarnos y fortalecernos como iglesia. Y este canal se mantiene con la ayuda de ustedes, así es que sea al final a Moité, apenas ya cointe por Toña Botejan, lleva. Entonces tenemos nuestra alcancía de Ñande Yarañe, que cada uno libremente puede apoyar y puede poner un poquitito.
Nosotros normalmente tenemos 3 maneras de mantener ñande yarañé. Primero, con las publicidades, es decir, las empresas que cristianas. Hay muchas empresas, pero lastimosamente esa ina la hora de apoyar de. Así que ustedes, si por ahí conocen a empresarios, son amigos, díganle, hay que apoyar la evangelización. Segundo, a través de los padrinos. De 7 millones de paraguayos que somos, tenemos 340 padrinos. Sailento de Tibeina. Entonces tenemos que hacer mucho más, ¿verdad? Mensualmente, que aportan lo que quieren o lo que pueden de acuerdo a su bolsillo. Yo siempre hay algunos de las comunidades que aportan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Si siempre hasta 10 millones nomás acepto, hasta ahí nomás, más de eso mensualmente ni la peña forza y. Bueno, y lo tercero es, como ya les dije, ahí al fondo Arecobe tenía alcancías y hoy enseñan de yañe, pe maña mi bebé, pe maña poná, que es ani que andame mañaite. Bueno, entonces el que quiera colaborar, el que quiera así. Ustedes saben que en todas las capillas donde vamos estamos pidiendo esa colaboración. Y ahora mismo juntamos ya casi 25 millones de guaraníes. O sea, todos colaboran un poquitito, todos colaboran lo que pueden y vamos sumando. En el mes de mayo y ahora el mes de junio, Sagrado Corazón de Jesús. Vea ese añezú y acá, ¿verdad? Para que nos ayude el Sagrado Corazón de Jesús. Y ustedes saben que para julio, 27 de julio, hace cumpleaños y Naro Yapota de Incena, y para esa fecha queremos conseguir un segundo móvil, como que ustedes vieron ahí, porque gracias a ese vehículo que tenemos así, lo transmití en directo, van en directo y te me belleza en todo el Paraguay, en directo, algunos no fueron bien así, una vez, le hablando de la vaina, bueno, a ver, me ven, con aparatito y belleza paitena, bueno, y entonces estamos transmitiendo así en todo el Paraguay. Y eso es lo que queremos, 24 horas. Y también estamos en otros canales. Estamos en NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Hasta ahí podemos todavía, porque no podemos todavía entrar en los otros, porque siempre cuesta plata. Nos falta Canal 13, Canal 9, GEM y muchos otros, ¿verdad? Estamos en la canal. Pero hay que evangelizar. Así es que en la medida en que vamos creciendo, vamos también entrando más y llegando a la gente. Y el 27 de julio lo que queremos, todo lo que vamos juntando, a ver si podemos comprar un segundo vehículo. ¿Por qué? Porque el pedido de las comunidades, ni les cuento, de todas partes, entre los de para ir a Caico y Yuta, para ir a Caico y Yuta, la hora de comunidades, con la televisión, de Pedro Juan, de Encarnación, de Concepción, del Chaco, de todas partes piden. Pero todavía no nos podemos ir tan lejos, porque cuesta mucho dinero y todavía estamos así de a poquito. Pero, a ver, un poco para el 27 de julio nos ponemos esa meta. Nosotros vamos a necesitar juntar, ya por el tema de presupuesto, 90 millones de guaraníes. Así que si algunos ya tienen su bolsillo, y que un tema ese. O si no, pues firmarse de cheque. Bueno. Entonces, queridos hermanos, así yo les agradezco también y que Dios nos bendiga a todos verdaderamente. Y les pido a ustedes mucha oración, porque esta evangelización es una evangelización de todos los días, porque en este primer canal estamos transmitiendo 24 horas. Los que tienen cable Tigo pueden ver en el número 25, canal 25. Y los que tengan Copaco pueden ver en el 472. Y después están en todas las redes, ¿verdad? En internet, etcétera, YouTube, Facebook. Mira. Esta misa enseguida ustedes lo pueden ver en Facebook. Tabeo penderoga, la pepaga y la pende cuenta y que tú me ves a Facebook, lleva. Entonces ahí ya se van a ver su cara. Pensé por nada. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir y agradecer al Señor este día tan lindo, ¿verdad? En que le agradecemos al Señor su misericordia. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva el Sagrado Corazón de Jesús. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, mientras vamos cantando y nos vamos retirando, yo me voy a poner aquí a las personas que quieran recibir la imposición de las manos, la bendición, entonces voy a estar aquí al frente. Y vamos cantando y así entonces agradecemos a Dios su presencia. Al retornar a nuestros hogares, llevemos la palabra con nuestros actos y seamos uno mismo en armonía, trabajando para su reino. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Gracias,